A las 9:10 la reflexión de todos los domingos, que siempre les digo es reflexión, ¿eh? No es editorial. Después lo llamamos editorial igual en las redes, pero es una reflexión posta porque junto cosas que escucho, que veo, que siento en la semana y las traigo acá para que también ustedes me digan qué escuchan, qué ven, qué sienten y sobre qué tienen ganas de reflexionar, por supuesto. Ustedes saben que yo acá, más o menos, depende de la cuestión y depende del día, en líneas generales soy optimista, me parece. Pero hay algo que anda rondando, que en algún momento o algunas personas la suele llevar hacia el optimismo y que a mí me genera más bien una sensación de frustración. Por eso se lo quiero compartir hoy. Esa sensación del qué pasaría si, o esas preguntas que se hacen muchos, me parece que en vez de esperanzarme, cuando se repiten tanto se vuelven frustrantes. Me suena a hablar de que las cosas cambian mientras nada cambia y todo sigue igual. Me da una idea de laberinto, el qué pasaría si, como una trampa mental que en algún punto nos consume, si queremos, el presente, el tiempo, la energía, los debates del presente, alimentando escenarios que por ahora, la verdad, no existen y parecen estar lejos de existir. Es como un ejercicio estéril en algún punto, muy repetitivo, y creo que el campo ahí tiene un punto muy, muy débil. Me da la idea de dormirnos, como de habitar demasiado el condicional. Así que ahí quiero meterme porque hay varias cosas que me llevaban esta semana a pensar en ese campo habitando el condicional que se da en Argentina desde hace ya bastante tiempo, la verdad. Sobre todo me llevaba a pensar en esto, algo que pasaba medio sobre el final de la semana, que es un ejercicio que atinadamente, y que tienen que hacer, lo hacen las bolsas de comercio, en este caso, de cereales, según el lugar. Esta semana se remataba el primer lote de soja de esta campaña, ahí en la Bolsa de Comercio de Rosario. Salió a remate un lote de 36 toneladas que produjo una empresa en Formosa. 2 hermanos que sembraron 630 hectáreas, las cosecharon el 2 de febrero y se remataron, se pagaron, fue otorgado al Banco Macro y se pagó 1.800.000 pesos la tonelada, 4 veces más que los 430.000 que habían sido el precio de base, porque era lo que cotizaba la pizarra del jueves, que fue el día que esto pasó. Se remataba ese lote, un momento siempre muy típico, y se presentaba ahí un estudio que ha hecho la Bolsa de Comercio de Rosario, que justamente tiene como disparador este condicional, ¿no? ¿Qué pasaría si se eliminan las retenciones? Este informe lo que traía como dato, como aporte, es que solo en 4 años se podría equilibrar el impacto fiscal de eliminarle las retenciones al campo. Según este informe, si se eliminan los derechos de exportación a los granos, el costo fiscal inicial para el Estado se compensa en solo 4 años. Dice que la menor recaudación inicial se absorbe por más producción, por más inversión, por crecimiento del empleo, por más actividad en toda la cadena agroindustrial. Habla también de que para las provincias el efecto positivo sería, si queremos, más inmediato, porque las retenciones obviamente las cobra Nación, pero y no coparticipa a las provincias, pero sí la mayor actividad generaría automáticamente más ingresos vía ingresos brutos, sellos, inmobiliario rural para las administraciones provinciales. Como les digo, este informe se presentaba ahí por la bolsa en el escenario que prestaba ese primer remate de soja de la campaña 25-26. Y si yo fuese bolsa o dirigente, digo, no es una crítica a que se presente este estudio, digo, si yo fuese bolsa, si yo fuese dirigente, autoridad de la bolsa, ¿no? Probablemente andaría con la misma agenda, pero me puse a pensar cuántas cosas dejan de cambiar pensando qué cambiaría si, mientras en paralelo nada cambia. Es un trabalenguas, pero yo sé que ustedes me entendieron. Siento que hay cosas de las que, por hablar de lo que podría pasar si, no estamos hablando, inclusive en el campo. Esta semana, después del Congreso de Distribuidores del Agro, me tomaba muy informalmente una cerveza con alguien que conoce el campo desde hace mucho, que como yo vive en un pueblo, bueno, yo ya no voy y vengo, pero que vive en un pueblo como el mío, como Tejedor, pero que en comparativa, por ejemplo, ese pueblo prosperó mucho más, tiene más industria, es mucho más pujante, donde los privados se sientan a la mesa con los políticos sin darle mucha pelota a esto de según quién gobierna me saludo o no me saludo con el intendente, y terminan acordando hacer cosas porque necesitan todos, el privado, los públicos, la gente, todos, que ese pueblo tenga vida, además de producción,
porque cuando se apaga esa vida de los pueblos, está más que chequeado esto, no soy ninguna iluminada por verlo, la producción pasa a ser esa cosa que hacen en el pueblo de uno los que viven en la ciudad. Pasa mucho. La gente ya no solo no se queda en los campos, no se queda en los pueblos para producir. Por muchos motivos. Pero bueno, en definitiva pasa. Y hablábamos de lo que dejamos de poner en la mesa de discusión por vivir en ese loop discursivo de volver siempre a lo mismo, al que quizás, muy probablemente en realidad, la política haya obligado al campo argentino y que en definitiva al campo le quedó un poco a medida. Y acá un paréntesis que es una obviedad, una pavada, pero obvio que a mí no me van a correr con que esté bancando las retenciones, está de más decirlo, digo, ya saben lo que pienso y lo he planteado acá varias veces. Es un despropósito que siempre un solo sector y encima el que te mueve la aguja esté pisado de esa manera, no tiene ningún sentido, inclusive hay cuestiones sobre si es legítimo o no, y claramente parece ni siquiera es un tributo, no es un impuesto, es discriminación impositiva, si querés. Así que no me van a correr con eso. Se entiende a dónde voy. Digo, hablo de cómo nos perdemos los debates posta por estar siempre hablando de esto. Y acá no es que nadie en el campo esté pensando en otras cosas, pero en definitiva no se pasan desapercibidos los debates sobre educación. Miraba ayer en redes sociales algo que publicaba una dirigente de Córdoba, de Coninagro, Vanessa Padullés, que decía, mostraba los manuales, lo que dicen los manuales sobre agro y ambiente que se dan como material de estudio en una escuela específica para estudiar agro y ambiente en la provincia de Córdoba, todo cuestionando los sistemas de producción actuales de la Argentina, cuando en realidad para el mundo son punta de lanza y acá los cuestionamos inclusive en los entornos donde se está formando a los profesionales que van a laburar en el propio agro, como un sinsentido absoluto, porque el agro ha salido de muchas de esas discusiones. Bueno, justo hace un rato me escribía el presidente de Carvap mostrándome, afortunadamente, y me gusta porque estas cosas son las que digo que pasan muy lejos de la agenda, que se hace, por ejemplo, un congreso de educación en Tandil esta semana, con un programa tupido para hablar con estudiantes, para escuchar a estudiantes, pero hay que salir del campo con esos debates, definitivamente, porque nos lo estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo el debate de cómo revivir a los pueblos en base a la producción y no mandarle toda la plata a Nación y toda la vida a la ciudad de Buenos Aires y dejar que los pueblos mueran sin nada ahí. Nos estamos perdiendo la discusión, si querés, inclusive que le conviene a todo el mundo, que es la de cómo aumentar la producción justamente para que la gente viva mejor, de instalar fábricas en lugares. La semana pasada hablábamos de un proyecto para instalar una fábrica de bioetanol en Villegas. Sería espectacular, no desde ese discurso romántico, si queremos, o hasta que corrió por izquierda muchas veces al campo mientras lo pisaba, de hay que agregar valor. No viene por ahí, sino pensando en la idea de que, por ejemplo, ahora tenemos 67 millones de toneladas de maíz, el país, pero no, los productores tienen en total 67 millones de toneladas de maíz, que hay un stock ganadero que está en caída, y que la mejor opción termina siendo, cara encima, llevar ese maíz a un puerto o a los puertos con un flete sobre ruedas por las rutas, sin tren, cero eficiencia, todo carísimo. El productor gasta un montón de guita en fletes y lo carga a un barco para que después entren dólares a la Argentina, que se fuman los ministros de Economía, también no importa el color ahí, cuando las crisis políticas empiezan a impactar en la economía. Y un poquito aplica. Pudiendo llenar de maíz a esos animales o a más animales y producir más carne que comamos acá y que comamos afuera, ¿por qué no? O pollo o cerdo, y que dejemos de ver las discusiones estúpidas sobre si está bien venderle carne al mundo. Y por ende los políticos dejen de tomar también decisiones estúpidas de cerrar exportaciones para que los argentinos comamos más carne. Digo, ahí me gustaba rescatar esa idea de los que hacen, de los que están haciendo y salen de esas discusiones loop sobre lo que podría pasar, sí, que no está pasando, no está pasando. Y me hacía pensar mucho también en los que hacen, en los pueblos y en las ciudades, y por eso armamos una sección acá que dice gente que hace, y también por eso, como política de este programa en el último tiempo, sin decirlo mucho, bueno, ahora lo estoy contando, implementamos esto de no darle tanto lugar a quienes solo dicen, porque decir está buenísimo, yo trabajo de decir, se imaginan, pero no darle solo lugar a los que dicen, porque entre los que dicen y los que hacen
aun cuando corremos el riesgo de dormirnos en los condicionales, siempre, siempre a mí me van a encontrar del lado de los que hacen.